Seguimos en esta semana de creatividad y liderazgo. Está con nosotros Nicolás Mañer, quien hace clases de finanzas y terminó enseñándole creatividad a los cabros que hacen las clases de finanzas. Y bueno, tú en comerciales me decías que habías escuchado una entrevista de Boris Kerchak, que todo el mundo decía como, oye, ¿cómo hiciste los 80? Y tú me decías que Boris Kerchak había contestado como, me conocen por los 80, pero no me conocen por todas las series de fracaso. Bajó la Tere, nuestra periodista, y una de las cosas que decía que le había llamado la atención cuando te había hecho la preentrevista era este concepto de que finalmente en el futuro todos los trabajos van a ser nuevos. Porque igual los trabajos de hoy en día tampoco se los imaginaban hace 15 años atrás. Exacto. Entonces, como todos los trabajos del futuro van a ser nuevos y desconocidos, tú a los cabros les enseñáis a cómo enfrentarse a lo nuevo y a lo desconocido. Claro, lo que pasa es que es bien paradójico ser profesor porque uno está enseñando lo que sirve ahora, hoy día. De hecho, uno está, y eso es cuando uno hace un gran esfuerzo, porque la mayoría también está enseñando lo que sirvió hace 5 años, están más desfasados. Pero la verdad es que muy poca gente, y ahí yo también me resto, realmente estamos enseñando lo que van a necesitar los estudiantes en 10 años más o 15 años más. Yo afortunadamente tengo alumnos de 5º año y eso significa que el próximo año van a empezar a trabajar. Entonces tengo más o menos entendido lo que deberían llegar a ser. Pero ahí también puede pasar de que un porcentaje importante termine haciendo algo completamente distinto. Yo estudié agronomía y estoy hoy día enseñando finanzas. O sea, claramente soy un ejemplo. Y además, después esos mismos estudiantes, después de 5 años, van a empezar a recorrer un camino profesional que los va a llevar a un cargo que probablemente no exista hoy día o probablemente ellos mismos inventen. Entonces, lo que un poco uno tiene que hacer como profesor es empezar a darse cuenta que uno tiene que enseñar habilidades y a cómo manejar emociones respecto a esta incertidumbre en el futuro. Y para eso lo que hacemos en la sala de clase, no en la sala de clase, sino que en el programa de Magíster, es un poco enfrentarlos a esa incertidumbre y hacerlos que vivan ese proceso de ensayo y error con mucha incertidumbre y casi tirándolo a la piscina diciéndole, mira, lo único que te aseguro es que no te vas a ahogar, pero yo tampoco te voy a tener las manos tomadas en la piscina, o sea, vas a tener que nadar como sea, enfrentarse a esa incertidumbre con condiciones controladas. El stand-up, que es una de las cosas que yo hago, esa es una de las lecciones de vida que a mí me enseñó, ¿cachai? Que el chiste tú lo vas probando en el escenario y es ensayo y error. Tú tenés una idea, sabís de algo que te querís reír, pero vais en el escenario, vais cachando que el chiste lo podéis ir cambiando. Y también otra de las cosas que te enseña el stand-up es que te puede ir pésimo una noche, te pueden bajar a pifia y no te vaya a morir. Exacto. ¿Cachai? Que el día de mañana vaya a estar vivo, entonces te podéis volver a subir al escenario con una rutina totalmente distinta. Ahora, tú me contabas que habían hecho un experimento donde los habían hecho fracasar sin que ellos supieran que los estaban haciendo fracasar y a un grupo tener éxito sin que ellos supieran. ¿Me podéis contar? Porque me parece muy... Sí, hicimos algo hace años ya, el Adolfo Ibáñez con un par de colegas, con Jaime Lavín y Matías Brown. Hicimos un trabajo en donde separamos a los estudiantes y lo hicimos jugar un simulador de negocio. Entonces a la mitad nosotros no les avisábamos de qué grupo eran, pero a la mitad nosotros les hacíamos ganar en ese simulador de negocio. Sin que ellos supieran. Sin que ellos supieran que estaba manipulado. Pero ellos sabían que estaban ganando. Pues, o sea, nosotros les dábamos feedback positivo. En cambio a los otros les dábamos feedback negativo porque daba lo mismo lo que se esforzaban, siempre iban a fracasar. Era un poco como para generar esa experiencia de éxito y esa experiencia de fracaso. Y después lo hacíamos tomar decisiones de financiamiento de distintos negocios y encontramos que los que tenían éxito hacían una elección bastante descuidada del endeudamiento que iban a tener sus futuros proyectos. En realidad no consideraban el riesgo del proyecto para escoger su riesgo financiero. Es un tecnicismo, pero rápidamente, cuando tú tienes un negocio, tienes un riesgo total que se compone por un riesgo operacional, que es parte de tu negocio, y por el riesgo financiero, que es la plata que tú le pedías al banco. Entonces, generalmente uno diría, bueno, si es que el proyecto tiene más riesgo operacional, tengo que coger menos riesgo financiero, y viceversa. Ellos no, ellos daban lo mismo el riesgo operacional, siempre ponían el mismo riesgo financiero. En cambio, los que fracasaban, la respuesta era más cognitiva y era más apropiada. Ellos eran capaces de poner menos riesgo financiero en el proyecto con más riesgo operacional y poner más riesgo financiero en el proyecto con menos riesgo operacional. O sea, eran capaces de detectar
que los proyectos tenían riesgos diferentes y que por lo tanto merecían un financiamiento diferente. O sea, y hacían un trabajo mejor, finalmente. Digamos, sí. O sea, Y ¿sabes qué? Es lo mismo que pasa, te lo voy a llevar como a un punto más creativo que en el stand-up. Cuando tenéis una buena noche y te va el descueve, tu rutina la descuidáis. No te preparáis para la próxima presentación y probablemente, yo siempre digo, una de las lecciones buenas de la vida que te enseña, te va bien, te creéis la muerte y a la semana siguiente no te preparaste y te fue como el forro con la misma rutina. Exactamente. Te va mal. Exactamente. Y durante la semana preparáis tu rutina, probablemente te salen chistes nuevos y te subís al escenario, no solo con esta sensación de que no te vayas a morir. mejoras. Y mejoráis. A mí me ha pasado muchas veces en clase que algún año, un semestre me va súper bien con los alumnos, muy bien evaluado, etcétera, y el próximo año el overconfidence, ¿cierto? La sobreconfianza, digo, ya, si esto se hace así, y te va muy mal, y me ha ido muy mal. Sí. Y chuta, ahí uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no conecté? ¿Qué hice mal? Y ahí viene el proceso cognitivo, creativo, de decir, evaluativo, de decir, oye, no, mira, aquí va a haber que cambiar algunas cosas y empezar a movilizarte. Pero es producto del fracaso, no del éxito. Y el consejo que se da, o que yo he escuchado, es que uno tiene que celebrar, pero un tiempo acotado. ¿Cachai? Onda, ya, vamos a celebrar hasta el martes. Sí, lo que pasa es que así como ser muy bueno para recoger los fracasos, también hay que ser bueno para recoger los éxitos. Ya, ¿cómo se recogen los éxitos de buena manera? ¿Qué consejo podrías dar tú? Chuta, no sé una persona Okay. que haya recogido mucho éxito, pero sí, no sé. Yo creo que hay que, como tú dices, tomar el éxito, darse cuenta de que el éxito es parte un poco de tus habilidades, también es otra parte de la suerte, del entorno que se generó. Contexto, absolutamente. ¿Cierto? Y que ese éxito, probablemente la repetición de esa actividad vaya a generar éxito en el futuro, pero ese éxito que va a ir generando va a ir decreciendo porque los contextos van cambiando. Okay. Entonces, lo que te resultó hoy día está genial ahora, pero eso en los próximos 3 años no va a estar tan genial y por tanto es mejor que ahora que tienes el éxito a tu favor, te preocupes para explorar y busques nuevas cosas. En el fondo, el famoso capital político que llamo yo en la organización, que es decir, mira, dado que a mí me resultó esto, tengo un poco de capital político y espacio para poder experimentar. Entonces, en vez de estar ocupando ese espacio para brindar por el éxito, es mejor estar ocupando ese espacio para seguir empezando a probar distintas formas y en el fondo esos pequeños fracasos van aprovechando el éxito que se cosechó. Toda la razón. Y además que sobre todo el momento en que tengo capital político es el momento que tengo autoridad para poder experimentar. Más que experimentar, fracasar. O sea, sí, para poder experimentar que incluye el fracaso. Y fracasar, claro. Que también como llegando al área de la política, yo cuando veo como... No sé, cuando veo que un político tiene un 80% de aprobación, tú decís sí, porque probablemente no se metió en ningún tema peludo. No sé, se quedó callado probablemente, ¿cachai? Y cuando tú veis que hay políticos que uno sabe que son personas que han trabajado por la comunidad y que tienen un 40% de aprobación, tú decís, sí, porque se ha metido en la pata de los caballos. Entonces se ha tirado mucha gente en contra, ha fracasado, esos fracasos le han puesto una lupa encima. Pero te quería llevar ahora a otro tema, que cuando parto yo esta entrevista contándote de que yo sí considero que los empresarios pymes, son tan creativos como los artistas, no es para mirar en menos a los artistas, sino que finalmente en esta era de la diversidad, ¿no? Si yo soy un artista, ¿cachai? Yo quiero toparme con otros creativos que vengan de ámbitos totalmente distintos, ¿cachai? Y por ende, una persona que puso un café en la esquina, un ingeniero comercial que puso un café en la esquina, es un creativo del cual yo como comediante de stand-up, por ejemplo, puedo aprender. De la misma manera que un gerente puede aprender de un pintor. Exacto. ¿Me entendí? Entonces es como el llamado que yo trato de hacerle a un público que yo creo que tengo, que es más intelectual probablemente, es como, cabros, no miren en menos. Y siempre se los digo, los ingenieros comerciales y civiles no son enemigos, ¿cachai? Y quiero llevarte, porque como tú enseñas creatividad en las finanzas, también como que los intelectuales le tienen como tirria a las matemáticas, ¿cachai? Y yo te contaba en maquillajes de que yo tenía promedio 7 en matemáticas y tenía promedio 3 en castellano. Y yo he trabajado en comunicaciones toda mi vida. Porque yo considero que los números son cuando tú, sobre todo por ejemplo álgebra, cuando tú trabajáis con ecuaciones de segundo grado o con otras cosas más sofisticadas,
estáis trabajando con abstracciones. Sí. ¿Cachai? ¿Qué es 3? Finalmente, ¿qué es AB por 4H? ¿Cachai? ¿Qué es sino finalmente un juego de abstracción? Y creo que eso es fundamental para entrenar la creatividad y para estar en un proceso cognitivo, ¿no? ¿Qué Sí. opinas tú de los números y la creatividad? ¿Y qué Sí. podría aprender un artista, un pintor, un escritor? Porque a veces siento que es como lata, flojera nomás, no enfrentarse a esto tan maravilloso que es hacer una ecuación de segundo grado Sí. o sacarla. Sí, voy a seguir con el ejemplo de la exploración. Yo creo que cuando uno explora hay algunas técnicas para buscar algunos caminos que pueden tener un poco más de ideas futuras que encontrar. Entonces a mí me gusta siempre pensar en los puentes. ¿Qué es un puente? Para mí es que hay dos áreas y entre esas dos áreas siempre hay un puente. Siempre hay un tipo que ya construyó algo, siempre hay algo construido, que puede ser mejorado, pero construido, o sea, puede ser mejorable, pero ya hay algo construido. Entonces a mí lo que me gusta es pensar de que si yo empiezo a buscar ideas dentro de mi entorno próximo, lo más probable es que me cueste más que ir a buscar ideas a islas que sean completamente distantes de lo que yo hago, y para eso hay que ir a buscar el puente, algo que nos una. Y un poco eso es lo que yo he hecho en la sala de clase. Yo lo que, por ejemplo, con Eduardo Águila, que estuvo contigo en programas pasados, a mí me pareció genial lo que él hacía, y lo que él hace es todo este tema del design thinking. Y yo inmediatamente lo que dije fue, no, es que esta cuestión hay que llevarla inmediatamente a las finanzas, porque aquí hay una serie de posibilidades que se pueden desarrollar, porque la gente de finanzas no está acostumbrada a este tema, a estas técnicas que son visuales y de creatividad. Y generalmente funciona, porque como tú decías, cuando la gente se ve interpelada a hacer cosas que son completamente desconocidas y nuevas, al principio están un poco reticentes, pero después comienzan a disfrutarlo y empiezan a jugar y se relajan, porque no están en su medio. Y entonces eso de alguna forma te permite decir, bueno, si fracasas no importa, si no es tu medio. Entonces, ¿cuál es el consejo para la gente que está al otro lado? Exactamente lo mismo. Yo, la verdad, no tengo idea qué cosa puede ver un pintor en la finanza, pero yo creo que el pintor sí sabe perfectamente lo que anda buscando, porque yo no soy pintor, por eso no lo sé. Pero sí se me ocurren un montón de cosas que veo en la pintura que la podría aplicar en la finanza. Me encantaría el día de mañana, por ejemplo, hacer un libro que se pudiese mezclar con pintura. Porque ya está demostrado que las personas somos mucho más visuales y que en la medida que podemos entender los conceptos en forma visual, los entendemos mucho mejor. Ya, pero incluso es que te puedo ir incluso en ese ejemplo de qué podría aprender un pintor de un ingeniero comercial que puso un café, ¿cachai? Para eso tengo que ser el pintor. No, sí sé, pero probablemente en estas si yo soy un pintor y si yo soy un comediante de stand-up, ¿cachai? Y me veo a mí mismo como un ser creativo y estoy conversando con un empresario y yo lo veo como un ser creativo, puedo tener una conversación y decirle, por ejemplo, si lo veo como un igual, ¿cachai? Puedo decirle como, ¿en qué momento tú estás en tu mayor nivel creativo? Y me va a decir cosas concretas como, ¿sabéis qué? Cuando leo harto, ¿sabéis qué? Cuando salgo a andar en bicicleta, ¿sabéis qué? Que cuando me junto con mi familia. Y yo como pintor puedo decir, oye, eso es lo que me hacía falta a mí. ¿Cachai o no? Entonces probablemente de repente no tiene que ver con estrategias, pero si nos Pero yo me refiero más un poco a mezclar las cosas que sabemos hacer bien. O sea, en el fondo es decir, otro ejemplo, he tenido clases de storytelling y he descubierto que las clases que uno hace de finanzas mejoran diametralmente cuando eres capaz de contar historias. Y eso a mí no me lo enseñaron en finanzas. A mí en finanzas me enseñaron números, modelos, etcétera. Pero fui capaz de alguna forma de mirar, tuve la suerte de la universidad de que me mostraran un horizonte de gente diferente y fui capaz de decir, mira, qué divertido lo que hace él, me encantaría hacerlo, pero siempre voy caminando con la intención de ver cómo puedo traer eso a mi campo para experimentar y descubrir cosas nuevas. Perfecto. Entonces, para eso me refiero. El pintor probablemente va a tener que mirar desde la perspectiva del pintor y decir qué sabe hacer muy bien el empresario, que yo podría traerlo a la pintura y descubrir cosas nuevas.
Ok. ¿Me entendí? Te entiendo perfecto. Por ejemplo, hemos hecho cosas hasta con Legos. Hemos hecho clases de ¿Cómo qué, finanzas. por ejemplo? No, hay un tema que se llama el Lego Serious Play, que es una forma de hacer clase. Hoy día en la universidad estamos haciendo con otro profesor, con Nicolás Hardy, estamos haciendo un ramo de simulación de sistemas complejos. Entonces, ¿qué es eso? Nada, pues es una mezcla rara de cosas que parte con decirle a los alumnos que se desafíen por algo que valga la pena. Entonces, por ejemplo, hay un grupo que está trabajando con el sistema de salud pública. Hay otro grupo que está trabajando con Bike Santiago. Hay otro grupo que está trabajando con espectáculos masivos, específicamente fútbol, partidos de fútbol. Y hay otro grupo que también es súper interesante que está trabajando con la Vega, pero con estas cocinerías. Ok. Entonces, esos 4 grupos están viendo cómo pueden mejorar lo que ya existe. Y para eso han tenido que pasar desde el storytelling, el Lego Serious Play, que es jugar con el Lego para armar un relato, y entonces arman la Vega, arman las mesas y juegan con los monos que van entrando y van viendo. La dura. Sí, sí. Juegan como... Juegan, porque todos sabemos jugar. No hay que enseñarles a jugar. Perfecto. ¿Y qué juegan? Juegan como... Porque me interesó este tema. Arman todo el modelo como que complejo. Juegan, entonces van empezando. Y chistoso. Don Juan, por ejemplo, Don Juan, me acuerdo del que el CESFAM, que es un sistema de salud pública. Entonces Don Juan llega y llega con dolor de guata y entonces se encuentra con que no hay número y que lo devuelven y que aquí y allá. Y van armando todo el relato. Oye, suena tan chistoso, pero a la larga, ahora que me lo contáis, es como que obvio, ¿por qué no lo hacemos siempre para todo? Entonces, y de eso pasan desde eso hasta modelarlo en un computador con un sistema de simulador, un simulador que se llama Arena, que se modela, se cuantifica. Claro, porque me imagino que si construimos... Y ahí son ingenieros. Si construimos la cocinería y jugamos con los monitos, hola, don Juan, me trae... No hay. Es en ese momento que tú podés identificar problemas que probablemente si estuviéramos en una mesa con lápiz y papel y un PowerPoint no podríamos verlo. Peor, con un computador abierto. No hay nada más malo, desde mi perspectiva, que generar nuevas ideas con un computador abierto. Sí, a mí me pasa un poco. Yo cuando a veces he tenido pauta digo como vámonos a la mesa de allá. No, es que aquí tengo el computador. Claro, y entonces están todos pendientes del proceso mecánico. Perfecto. Y en cambio cuando tú les pasáis juego, de partida es divertido porque nunca se esperan llegar. Esta fue la primera vez que hicimos el curso, entonces además fue mucho más caótico porque llegamos con mi colega con las cajas de Lego de mi hijo. Yo me fui. Mi señora muerta la risa porque yo agarrando todos los juguetes de mi hijo los llevé todos para la sala. Entonces ahí no tienen excusa, pero no te pueden decir, profe, yo no sé jugar. No, ¿cómo no sabes jugar? Si todos sabemos jugar. Así que juegue y ármeme un relato, vea un personaje y después me cuenta la historia de cómo arma ese relato, me cuenta la historia para ver cuáles son los problemas. Es que me quedó clara la parte de cuando jugaban con los Legos, pero previo tú me dices que viene la parte de storytelling. ¿Cómo se arma un relato? Porque yo creo que alguien que escuchó esto ahora puede comenzar a jugar en su café. Yo pongo el ejemplo de un café de la esquina, sí, pero exacto, puede jugar al llamado. Ese es el llamado, que juegue en el café. Pero ¿qué es lo que es el storytelling? ¿Cómo una pyme en este minuto que te está escuchando podría aplicar el storytelling a su... Hoy día la aplicación más cercana al storytelling en los negocios es la parte de comunicación estratégica, de cómo poder generar una historia que pueda conmover a tu público. ¿Me puedes dar un ejemplo concreto como de texto por ejemplo, hace poco hicimos un curso en la Adolfo Ibáñez, yo fui alumno y el profesor nos mostraba un ejemplo que escribieron los alumnos que tuvo él en la Universidad Católica, que escribieron un relato sobre una librería que hay en San Diego. No me acuerdo bien Es un relato nombre. real. Un relato real. Lo escribieron para él. Lo conocieron, compartieron con él y empezaron a definir cuál era el concepto estratégico de la librería. Entonces él siempre les decía que él tenía la librería porque era su forma de vida. Él no quería hacerse millonario. Él disfrutaba la librería porque cada vez llegaba gente a la librería y él podía conversar con la gente. Y eso es lo que le gustaba, conversar con gente nueva. Entonces ellos le construyeron un relato que de verdad que cuando uno lo lee pone los pelos de punta. Yo me estoy acordando y me empiezo a emocionar. Que es un relato en donde está, digamos, Don Juan, este tipo que es dueño de la librería, bien digo, y entra un niño de 13 años y le pregunta si tiene un libro sobre la muerte.
Entonces él le dice que claro, que hay un par de novelas de tal y cual que hablan de la muerte, etcétera, etcétera. Pero este relato que me estás contando es de verdad, sucedió No, también. no es una historia, es apócrifa, no es una historia real, pero es un relato que le escribieron para comunicar quién es la librería de Don Juan, que es el storytelling, la técnica del storytelling. Ok, entonces si yo tengo un café, escribo... Ya, ok, sigue. Tú escribir un entender. relato para que la gente sepa quién es el café. O sea, ¿qué es el café? Un poco, cuando yo te preguntaba, bueno, ¿y por qué se llama el interruptor? Tú lo que hiciste fue, tú me armaste un relato y te empezaste a emocionar cuando empezaste como a montar todas las piezas. Partiste como por una definición bien ingenieril de decir, tiene que ser un nombre que funcione para el día y para la noche. Sí. Pero después te fuiste al relato, a la emoción, en donde empezaste a armar toda una historia, etcétera, etcétera. Veníamos a interrumpir lo idiota de los medios. El storytelling es un poco la técnica para poder organizar ese proceso de emoción. Okay. Entonces, entraba este niño y le pedía ese cuento, y el tipo le daba el cuento, etcétera, y le preguntaba por qué quería un libro sobre la muerte. Y entonces el niño le decía que era porque su hermano había muerto hace 2 días y él quería entender lo que significaba la muerte. Y entonces un poco el tipo querían comunicar de que la librería era más bien un espacio en donde la gente podía ir a encontrar, ir a buscar cosas que son mucho más importantes que un simple libro. Y eso de qué me sirve? Así que te debería decir como, y eso aplicado como para poder crecer en mi empresa, de cómo lo llevo a que sea algo que catalice lo que yo quiero hacer. Claro, lo que pasa es que la gente hoy día la gente lo que busca son conceptos y son propósitos. Ok. Uno prefiere, si tú tienes que comprar un libro, perfecto, y conoces que existe la librería de Don Juan, que la tiene, porque si él te dice, no, yo tengo esta librería porque me gusta conversar con la gente, es distinto a que tú leas un relato en donde veas lo que ocurrió. Perfecto. O sea, sirve para el propósito. Y lo vas a preferir porque vas a decir, yo prefiero comprarle un libro a un tipo que vende libros con propósito. Perfecto. Y no se lo voy a comprar a cualquier persona. Perfecto. Y hoy día cada vez es más así el mundo de los negocios. Hoy día cada vez la gente lo que hace es que consume propósitos y no productos o servicios. No, y también para trabajar todo alienado, sí iba a decir. Alineado, siempre me equivoco. Con el propósito. Nicolás, esta conversación ha sido fascinante, te lo juro. He aprendido un montón y estoy seguro que la gente también ha aprendido mucho. Además que me encanta esta semana porque está ideal para motivarse a fin de año. El día viernes van a estar todos haciendo su empresa y todo eso. Así que un aplauso para Nicolás. Muchas gracias. Sobre todo por tu generosidad de venir a sentarte acá a hablar durante 1 hora, responder una pregunta tras otra. Y la gente de Óptica Bahía te quiere regalar estos anteojos. Y si no son de tu estilo, los puedes ir a cambiar porque tienen de muchos estilos y de verdad son realmente hermosos. Muchas gracias y los felicito por el programa. Este programa está a tu disposición. Y a ustedes recuerden que pueden repasar todas estas clases en YouTube, pueden comentar el programa con #elinterruptor y pueden también ingresar a nuestro grupo de Facebook #OtroPúblico y compartan estos videos porque van a estar haciéndole un bien a su entorno. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.